Bienvenidos a Radio Beades. Este es un vídeo especial en homenaje a Antonio Rivero Tarabillo. Antonio fue un escritor total, un escritor que cultivó prácticamente todos los géneros, era un activista de la literatura, en el mejor sentido. Una persona continuamente activa, escribiendo poesía, diarios, reseñas, biografías, ensayos. Era una persona que vivía en estado de literatura, como dijo alguien sobre Borges. Se celebró hace poco una mesa redonda en el Instituto de Enseñanza Secundaria Becker de Sevilla, en el marco de unas jornadas culturales. Y esta mesa redonda trataba sobre Antonio Rivero Tarabillo, al que perdimos hace poco, y yo experimenté algo que quería compartir con vosotros. Yo conozco a Antonio, yo lo conocí hace muchos años en la English Bookshop de Sevilla, una tienda de libros en inglés, que entré yo despistado y le pregunté por traducciones de poesía, ediciones bilingües, y pegamos la hebra. Mi primer libro acababa de salir y Antonio conocía a José Luis García Martín, el crítico que había sacado una reseña sobre el libro, y él me dio un libro suyo. Antonio me dio un libro, Las ciudades del hombre, publicado en los libros del Peixe, y yo le di mi libro, mi primer libro, Tierra Firme, y al poco escribió una reseña para la revista Clarín que se tituló Nueva Poesía Católica, un título muy llamativo, una reseña muy elogiosa, y esto demuestra cómo era Antonio. Donde veía literatura que le interesaba, se lanzaba y la reseñaba, la comentaba, la difundía. No importaba la importancia de esta persona en el mundo literario, si era más conocido o si no lo era. Yo no era nada conocido. Y yo entonces trabé amistad con él, una amistad que, si no íntima, siempre fue muy entrañable, porque es una persona que, con su seriedad de carácter, transmitía una cercanía y un amor por la literatura compartida que los asistentes a la mesa redonda del Instituto Becker destacaron el otro día. Ahora vamos a poner un fragmento amplio, casi todas las intervenciones de la mesa redonda, pero quería contaros esta experiencia personal mía con Antonio. Cuando fue a abrir la Casa del Libro de Sevilla, me entrevistó para el trabajo, porque yo pedí trabajo, estaba en paro, y bueno, no entré porque no cumplía los requisitos, por lo que sea, ¿no? Porque no entré en la Casa del Libro, pero tiempo después él se acordó de mí en un momento que yo estaba también en paro en ese momento, y me llamó para una sustitución que duró muy poco, duró 2 meses, pero yo lo pasé en grande. Yo estaba en la zona que estaba la literatura de bolsillo, todos los libros de bolsillo de clásicos y la poesía, que entonces era la selección de poesía más amplia que había en las librerías en Sevilla, era la de Casa del Libro de la calle Velázquez. Y yo lo traté en esa época. Le debo a él y también a Julio Martínez Mesanza y a Luis Alberto de Cuenca descubrir a Juan Eduardo Cirlot. Él era un cirlotiano, él era amante de muchos autores menores, de muchos autores raros a los que él se aficionaba con pasión, igual que a otros universales, ¿no? Como Jorge Luis Borges o como Luis Cernuda. Una anécdota, por no extenderme mucho. Un día estaba yo en mi casa y me llaman por teléfono, al teléfono fijo, una cosa que existía entonces, y era una tía mía, mi tía Marijose, y me dice: Jesuli, ¿qué pasa? Digo, que estoy leyendo un libro y sales tú. Digo, ¿y eso? Y resulta que era la biografía de Luis Cernuda en 2 tomos, tan prestigiada, tan premiada, que hizo Antonio Rivero. Y en un momento dado, hablando de Luis Cernuda, que trabajó de librero en Madrid en una época, pues dijo, sumándose así a la larga lista de poetas libreros, y entonces enumeró unos cuantos poetas que habían trabajado en librerías, y me incluyó a mí. Fíjate, yo había estado 2 meses nada más, pero tuvo el detalle de incluirme. De repente estuve en la biografía, y lo estoy ahí para siempre, de Luis Cernuda. Compartía con Antonio el amor por la música irlandesa y el folclore tradicional irlandés, y por el buen whisky escocés e irlandés, y por muchas pasiones literarias.
Digo que para mí fue una experiencia cuando Antonio murió. Me llegó la noticia por WhatsApp, como hoy día suele ocurrir, y yo estuve 2 horas llorando. Y no éramos amigos íntimos, pero de repente me di cuenta de lo que puede importar una persona para los demás sin que te des cuenta. Porque me dio trabajo cuando me hacía falta, porque fue generoso con mi obra, porque siempre fue cariñoso conmigo, y ahora te das cuenta del sentimiento que ha producido en los demás. El otro día en la mesa redonda estaba el teatro del Instituto Becker, el Salón de Actos, que es un teatro lleno de profesores, de alumnos, de amigos, de gente que había conocido a Antonio o lo estaba descubriendo en ese momento. Y así en otros actos que ha habido en Sevilla ha salido póstuma su biografía de Álvaro Cunqueiro, y a mí me gustaría que un día hiciéramos un capítulo sobre esta biografía y ya veremos a quién invitamos al canal. Yo quería hacer este capítulo y recuperar las palabras que se dijeron en la mesa redonda por los allí presentes para que no se pierdan y no se queden en el aire y sirvan de homenaje a Antonio Rivero Tarabillo. Dedico este vídeo especialmente a Teresa, a su viuda, para que sirva como un abrazo de palabras. Gracias por verlo. Casi no se encuentra, él eso lo mimó mucho, como mimó todos los encuentros, las presentaciones, y luego ya pues cuando dejó la casa del libro pues lo hemos seguido en todas sus etapas, que ahora veremos que fueron muchas y en muchas dedicaciones diversas y siempre fructíferas y siempre con una gran honestidad, que yo creo que eso es otro de los rasgos que lo caracterizaban. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias también, bueno, a Fran, ¿no?, por haber introducido esta mesa redonda, pero especialmente gracias al Instituto Becker, ¿no?, al director, a Rosa, y también, bueno, a quien está un poco detrás de todo esto, que es quien ha querido mantener viva la imagen de Antonio, que es Teresa. Y yo creo que es hasta cierto punto lógico que en cualquier encuentro sobre Antonio, bueno, pues concite esta... Antonio tenía muchos y muy buenos amigos y yo creo que en todos los actos pues ahí estamos, ¿no? Bueno, ha recordado Juan el libro de Alberti, Imagen Primera D. Yo recuerdo otro en prosa de Vicente Aleixandre, de nuestro Nobel, que se llama Los Encuentros, ¿no? Sí. También esto es un encuentro, ¿no? Un encuentro, bueno, pues en homenaje a Antonio, ¿no? Me es difícil poner, estaba intentando recordarlo cuando fue la primera vez que yo vi a Antonio, es difícil, ¿no? Probablemente yo lo vi a él antes que él me conociera a mí, ¿no? Yo a él ya lo conocía, probablemente en la Casa del Libro, pero sí tengo preciso recuerdo sobre cómo entablé contacto con él. Y fue a través de una figura, bueno, que fue capital en su obra, que fue Cernuda. Yo empecé a ir a México por motivos profesionales, extraordinariamente joven, recién terminada la carrera, programas de intercambio que teníamos con muchos países hispanoamericanos, en México entre ellos, y me interesó desde siempre, bueno, pues recorrer aquella senda que había recorrido este gran poeta sevillano, a quien nosotros en la Facultad de Derecho reivindicábamos como nuestro. Él estudió Derecho en la facultad, se licenció, a diferencia de otros muchos poetas que comenzaban la carrera, el propio Pedro García, ¿no?, que no llegó a terminarla, aunque fue también alumno de la Facultad de Derecho de Sevilla, pero Cernuda terminó la carrera. Seguramente no ejerció nunca ninguna profesión relacionada con el derecho, no fue abogado ni hizo oposiciones, pero tengo para mí que el estudio de la carrera de Derecho, bueno, pues influyó grandemente en su concepción del mundo, ¿no?, en su concepción de la justicia, del orden, ¿no? Eso se ve mucho en su poesía, ¿no?, de la honestidad, ¿no? También era extraordinariamente honesto Cernuda, como lo era Antonio. Y fue Cernuda el que nos unió. Él cuando se enteró de que iba yo con frecuencia, a veces 5 o 6 veces al año a México, desde hace ya muchos, desde que yo era agresivamente joven, en el año 2000, en fin, desde el año 2000, hace ya más de 25 años, pues él me encargaba, bueno, alguna cosa, ¿no? Ya tenía algunos años que no iba y me encargaba alguna cosa, algunos amigos comunes, algunos biógrafos mexicanos. Y entonces fue la figura de Cernuda
en fin, quien nos unió. Yo creo que él, en su obra extraordinaria, Cernuda, probablemente hablaremos después un poco de ella, una obra total, una biografía total, ¿no?, de Cernuda, en 2 tomos, publicada con algunos años de diferencia, porque él era un investigador concienzudo, ¿no?, que no escribía, bueno, pues cualquier cosa de manera desde el punto de vista comercial, sino que estudiaba rigurosamente sus obras, ¿no? Pues ahí aparecían una serie de personajes, una serie de autores, bueno, que eran interesantes, ¿no? Uno de ellos era, por ejemplo, Emilio Prados, compañero de generación de Cernuda, malagueño, relevante, muy relevante en la época primera de juventud con Cernuda, ¿no?, de la generación del 27, con las revistas, etcétera, Litoral, con quien después, como con casi todos, pues Cernuda se había enemistado, ¿no? Pero le llamaba la atención a Antonio, lo comentaba yo con él, que como murieron con muy pocos meses, muy escasos meses de diferencia uno del otro, Emilio Prados en el año 62 y Luis Cernuda en el año 63, pues están enterrados en el mismo panteón, el Panteón Jardín de la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, cerca de la UNAM, en el sur de la ciudad, cerca de donde ahora todavía, aunque la quieren matar, todavía sigue viviendo Elena Poniatowska, muy cerca, en un sitio que se llama Desierto de los Leones. Y bueno, esa tumba que a él había visto alguna vez, pero que después, en fin, se la había perdido un poco prácticamente él pensaba que había desaparecido la tumba. Pues finalmente logramos encontrarla, pero es que estaba invisibilizada, habían surgido pues unas malezas y unos matorrales que habían invisibilizado la tumba hasta que logramos rescatarla, ¿no? Eso, bueno, en esa labor, pues con Antonio ahí siempre detrás, pues la llevamos a cabo y eso fue lo que realmente nos unió, ¿no? Muchos años después, bueno, pues la amistad ya íntima en muchos ámbitos, bueno, pues también en el ámbito jurídico, ¿no? Las invitaciones, Juan, tú te acuerdas de ello, las invitaciones que le hizo, por ejemplo, el Colegio Notarial de Sevilla, donde yo tuve el gusto de participar con él en varias ocasiones. Pero tengo que añadir una cosa, sé que estoy hablando demasiado, pero tengo que añadir una cosa. La amistad que yo tuve con Antonio ha tenido una proyección posterior, con posterioridad a su muerte. Con posterioridad a la muerte de Antonio hemos descubierto, Teresa y yo, que tenemos una larga vinculación familiar de amistad, que su abuelo y el mío fueron íntimos amigos, y esto lo hemos descubierto después de la muerte de Antonio. Yo creo que es algo simbólico que después de la muerte de Antonio se haya proyectado, ¿no?, esa amistad con nosotros y no haya descubierto esa amistad genealógica que también tenemos. Muchas gracias. Me di cuenta ahora que, bueno, hay gran parte de aquí en el público que conoce a Antonio perfectamente, pero hay otra mucha que creo que no. Entonces, me estoy poniendo en su posición y es lógico que penséis, bueno, ¿quién era este tal Antonio Rivero Tarabillo? Que alguien lo ha referido como librero, como director de la Casa del Libro, que todavía existe, está en la calle Sierpe, de Tuampe, ¿no? ¿Quién era este Antonio Rivero Tarabillo, que escribía poemas, que era poeta, que también llevaba una librería en inglés, que estuvo efectivamente en Nervión, que fue, yo creo, de los primeros sitios donde yo lo vi también, precisamente con uno de los organizadores, José María Monaga. Me acuerdo ir juntos, vamos, él me llevó a esa librería y yo no sé si él estaba allí o no, yo creo que sí. Y bueno, y también, ¿quién es este Antonio Rivero Tarabillo? Que es el gran biógrafo de Luis Cernuda, ¿no? Una de las figuras capitales de la literatura sevillana, española, por supuesto, internacional, pero sevillana, de la que está hablando Miguel, ¿no? Entonces, bueno, para aquellos que no conozcáis muy bien la obra de Antonio, ya estáis viendo por dónde vamos, ¿no? Estamos hablando de alguien que fue un todoterreno de las letras, que estuvo, como se dice vulgarmente, en todos los fregados, y en todos los fregados estuvo con una manera muy consistente, ¿no? Y yo no quería hablar de mi parte personal, pero creo que viene a cuento, porque yo conocí a Antonio, vamos, quizás la primera vez que lo vi fue en la librería inglesa, no recuerdo bien, vamos, sabía quién era en mis años en la universidad. Yo estudié Derecho, de hecho su padre me dio clase, aunque estudiaba Derecho, no me interesaba especialmente el Derecho, sino que me interesaba más la literatura, aunque tampoco mucho más, pero hubo un momento muy importante con Antonio. Antonio organizaba
con el Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Sevilla, donde había un grupo de estudiosos de James Joyce, del gran literato irlandés, y había un grupo de trabajo que estaba traduciendo el Ulises, con García Tortosa al frente, y yo, bueno, pues por una serie de amistades acabé siendo muy amigo de gente que estaba allí metida, y también vuestro profesor José María Moraga, y ahí tengo una imagen primera de Antonio Rivero Taravillo, que es declamando a Joyce en lo alto de la Casa de la Provincia, en el marco de una actividad que se ha dejado de hacer, pero que fue maravillosa, y para alguien que en aquel entonces, que tendría 19, 20 años, pues me marcó mucho, que fue la celebración del Bloomsday, ¿no? En Sevilla, durante una serie de años, se celebraba en paralelo a Dublín el día en el que transcurría pues toda la trama, digamos, del Ulises de Joyce. Y había una especie de hermanamiento sensorial y literario entre Sevilla y Dublín en esos años. Y al término de esta lectura, que fue donde a mí, digamos, la impronta de Antonio se me quedó más, ¿no? Luego había un ágape que se hacía en un pub irlandés que ya no existe, que estaba cerca de la catedral, vamos, cerca, que era el Flaherty's, que mucho también era un sitio normal donde ver a Antonio, ¿no? que tuvo también esa vena irlandesa muy, muy asentada. Pues luego allí se regalaba, digamos, a los asistentes al Bloomsday, pues unas cazuelitas con riñones y con unas pintas de cerveza negra y tal, y allí nos juntábamos con una serie de gente notable. Yo recuerdo a Alfonso Guerra allí, y unos pipiolos como éramos José María Moraga y yo, y tengo ese recuerdo tan bonito de Antonio, que demuestra que hubo otro Antonio, aparte del biógrafo, aparte del librero, aparte del poeta, que era el Antonio Rivero Taravillo, gestor cultural, y el Antonio Rivero Taravillo, que tenía esa vena, aparte de mexicana, por la parte de sin duda, esa otra vena irlandesa que fue muy importante en su obra, ¿no? Hablando de la obra, sí que también me gustaría lanzaros una pregunta a los tres, de cuál creéis cuál creéis que es la gran obra de creación literaria, de ensayo, incluso podéis pensar en algún ciclo que él haya organizado, alguna revista que le haya dirigido, porque también dirigió revistas importantes. ¿Cuál creéis que es la gran obra de Antonio? O, si no queréis utilizar este concepto tan grandilocuente, ¿cuál es la que más os llega? ¿Con cuál tenéis una conexión más cercana, ¿no? Bueno, cuando estabas hablando de Antonio, que recitaba aparte del Ulises, está a punto, me creí que era encima de la barra del Flaherty, ¿no? Lo haría también, yo la que vi era el sitio más ordenado. Porque Antonio, los bares son muy importantes en su vida, sin que él fuese un bohemio. Antonio nunca fue un bohemio, no era una persona, no quiero dar esa imagen de él, pero sí le gustaban los bares como sitio de charla, le gustaba tomarse su copa, le gustaba el whisky, le gustaba la cerveza, por supuesto, irlandesa. Tenía toda una manera de un buen vivir de los bares en su justa medida, que es muy sano reivindicarlo, ¿no? En estos tiempos donde estamos, y de viaje, bueno, de eso es otro mundo aparte, ¿no? En ese momento, son momentos en los que todos estamos enfrascados en una pantalla, ¿no? Y somos incapaces de levantar la mirada, ¿no? Efectivamente, yo no tengo una obra preferida, no la tengo ni de Antonio ni de nadie casi, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, como periodismo obliga, yo te digo, yo vengo aquí a hablar del Antonio periodista, ¿no? Porque bueno, todos conocemos muy bien al Antonio novelista, al Antonio poeta, por supuesto, al Antonio traductor, además que se metió en unos fregados que nunca nadie se hubiese metido, como el irlandés antiguo, etcétera. Pero a Antonio le pasa igual que al santo patrón de este instituto, ¿sabes? Que tuvo una amplísima obra periodística, en el caso de que quizás su vida fue la de un periodista, más allá de la de un poeta o más allá de la de un escritor, pero queda al final siempre un poco aparcado, ¿no? Y bueno, yo al fin y al cabo la gran vinculación, digamos, literaria, profesional que tuve con Antonio fue a través del periodismo, ¿no?
Él colaboraba en el periódico donde yo trabajo, en Diario de Sevilla. Él colaboraba como articulista y bueno, pero él además trabajó y colaboró en muchos otros sitios, hizo entrevistas en Jordan, incluso dirigió revistas, ¿no? como Mercurio, que curiosamente yo fui redactor jefe antes de que fuese director. Yo nunca trabajé con Antonio, pero sí el primer artículo que publicó en Mercurio se lo encargué yo como redactor jefe, que fue precisamente un artículo con el Bloomsday, y en el que hacía un paralelismo entre Sevilla y Dublín. Paralelismo, como todos estos paralelismos, era un divertimento, era algo un poco forzado. Hablaba del Colegio de las Irlandesas, hablaba del Flaherty, por supuesto, hablaba del Bloomsday, hablaba de la afición cervecera de las dos ciudades, ¿no? El río, sí. Era un artículo muy divertido, un artículo, ya digo, un poco así impostado a veces, ¿no? Bueno, un tono que buscaba deliberadamente, pero bueno, y a mí es el Antonio, digamos, a la hora en el que yo me siento más capacitado para hablar, ¿no? Aquí tenemos de nuevo a María Miguel, que seguro hablará mucho mejor de los otros Antonio, porque Antonio era omnívoro en el tema de la escritura, ¿sabes? Es que tocaba todo, desde el aforismo a la poesía, a bueno, todo. Absolutamente todo, y por supuesto el artículo periodístico también. Era una persona donde se reflejaba muy bien el Antonio real y el Antonio periodístico, que no siempre ocurre lo mismo, porque el periodismo muchas veces y el articulismo muchas veces es una máscara y es un disfraz, donde uno crea un personaje, ¿no? Y tal, que muchas veces no tiene nada que ver con su vida real, con la vida cotidiana. Pero en el caso de Antonio sí es verdad que se traslucía perfectamente su personalidad, ¿no? O sea, tenía pues, ese punto serio que tenía Antonio, pues era un señor serio, sabía ser un señor serio, no era ningún cachondo, no era ningún carnavalero, no, era serio, por supuesto, con un sentido del humor, como toda la gente seria de verdad, con un sentido del humor muy acentuado, con una gran ironía. Yo creo que es laica, ¿no? Era otra de sus grandes pasiones. Cunqueiro no ha salido, ya saldrá, ¿no? Su último libro, bueno, ha sido un libro póstumo al final, desgraciadamente, ¿no? Pero bueno, su último libro es una gran biografía sobre Cunqueiro, ¿no? Sobre Eduardo Cunqueiro, que también fue un gran periodista. Es decir, que, bueno, yo no me quiero extender más, ahora después si queremos hablamos un poco más, seguro que Juan y Miguel van a hablar largamente de otras facetas literarias de Antonio, pero no olvidemos nunca el Antonio periodista, ¿no? Antonio periodista, que además había, porque eso me consta, porque lo hablo muchas veces con él. Después en otro momento podemos hablar también del Antonio tertuliano, que también es un personaje, ¿ah? Pero bueno, ese Antonio periodista que había leído, a todos los grandes del periodismo literario español. Por supuesto, a Carla, a González Ruano, a Cunqueiro, a Levi, a Foxa, a Chávez Nogales, porque quizá, y eso se lo digo, yo sé que la mayoría lo sabe, ¿no? Pero como veo gente joven, quizás no sean tan conscientes de que España quizás es uno de los países donde se ha practicado un periodismo literario más brillante, ¿no? De todo el mundo, ¿no? Es una medalla de la que pocas veces presumimos, ¿no? Bueno, en realidad, como se ha estado comentando y mucha gente que ha conocido a Antonio, su obra literaria lo sabe, Antonio era poeta, novelista, autor de libros de viaje, aforista, traductor, novelista, no sé si lo he dicho antes, y yo creo que en toda esa faceta es un autor al que uno se acerca con provecho. Pero yo creo que suele pasar que muchas veces hay novelistas, autores de teatro, ensayistas, que se han empezado por la poesía, siempre ponen la poesía como el fundamento de todas sus otras facetas. Y eso Antonio, a pesar de que se diversificó, como hemos visto, en muchos campos, yo creo que fundamentalmente él se sabía poeta, y además un poeta que siempre lo comentábamos
un poco en broma, un poeta muy constante y muy prolífico. Él ha dicho en entrevistas, y bueno, él tiene 16 libros publicados, pero 40 inéditos, o 40 de tanto. Es decir, que... y una poesía que además es una poesía muy extensa y muy variada, es decir, lo mismo un soneto con epigrama que un poema épico, que poemas a Irlanda, es decir, que esa condición de poeta yo creo que es fundamental. Deliciosos sus libros de viaje, su diccionario sobre Irlanda, la isla Esmeralda, y aparte de, digamos, los más aficionados a la literatura, a la poesía, a la novela, yo creo que en la historia de la crítica él quedará como un gran biógrafo. Lo demostró en la biografía de Cernuda, que es una biografía hecha al británico modo, es decir, una biografía que primero se lee uno la obra del autor y luego procura acceder al máximo de fuentes y hace una biografía llena de datos, que no quiere decir que sea una biografía árida, porque él la escribía muy bien, es decir, se lee con mucha facilidad. Y luego tiene otra de Cirlot, que es un personaje raro, un poeta, un musicólogo, un personaje muy, muy curioso, y incluso sus novelas tienen mucho de biografía, de Octavio Paz, de Gis, un libro delicioso que es más que una biografía de un personaje, es una biografía de un año, de una época, el año 22, tan importante de la literatura europea, que él hace un collage, un laberinto de nombres, de ciudades, que se lee como una novela, aunque ahí participa también de la novela, del ensayo. Y yo creo que la biografía de Cernuda, desde luego, yo creo que con la de Ian Gibson sobre Lorca, que también es de ese mismo tipo, yo creo que ha quedado, y no sé si algún autor del 27, aparte de Lorca y de Cernuda, tiene una biografía tan completa. Con Teresa hemos estado viendo que él tenía, y ya está en la editorial, una biografía, esa misma biografía de Cernuda la había reducido y había añadido todos los datos que había descubierto en estos últimos años, porque él, aunque la biografía estaba publicada, muy bien publicada, en una editorial de tanto prestigio como Tusquets, pues él había seguido investigando, es decir, que no es alguien que dice, bueno, yo ya he hecho la biografía, no, sino que el biógrafo, evidentemente, si está al tanto, además de un autor que, bueno, murió en el 63, ¿no? Que hay todavía gente que, por lo menos, que él trató en México, que había conocido a Cernuda, incluso Salvador Alighieri, que era el culturista al que que Cernuda dedica poemas para un cuerpo. Y luego, por muy pocos días no llegó a verla, la biografía de Cunqueiro, que también está en esa línea de investigación. Yo recuerdo que había salido una biografía de Cunqueiro, de un señor que hablaba de Cunqueiro, pero que hablaba más de él que de Cunqueiro, y entonces yo recuerdo el día que estábamos tomando café y hablando de esa biografía, él me dijo, es una biografía tal, dice, yo quiero hacer una biografía como hay que hacerla, ¿no? Con detalle, y entonces pues a partir de ahí empezó a contactar con el hijo, que no le gustó que aireara algunos episodios picarescos de Cunqueiro, pero lo que hace un biógrafo, se pone en contacto con la gente que lo conoció, le mandan cartas, datos, y la biografía de Cunqueiro es también una biografía modélica, porque como hemos visto y ha señalado Luis, Cunqueiro era un gran periodista, es de esas personas que, cuántos miles de artículos. Cuando dormía. Y además que en los últimos años siempre estaba pregonando el Alvariño, el Percebe y esas cosas, ¿no? Entonces yo creo que la biografía de Cernuda, desde luego, es fundamental en la obra de Antonio, ese talante de investigador, ¿no? que lo caracterizó.
Bueno, yo creo que se está viendo en lo que estamos comentando aquí los queridos amigos, ¿no?, que están en la mesa, se ve muy claramente que Antonio realmente era un lujo de Sevilla, era un lujo de la ciudad. En cualquier país, bueno, pues atento a la cultura, sería un lujo del país entero, ¿eh? Probablemente Antonio, tan universal, tan internacional en otros aspectos, después fue muy modesto en eso, ¿no? Se quedó en la ciudad y tampoco quiso trascender mucho más allá de las fronteras de su propia ciudad, a pesar de que los autores que trataba, bueno, pues eran autores con un renombre internacional evidente, ¿no? Se ha dicho que era un hombre serio, Antonio lo era, sin duda, meticuloso, ¿no?, de una capacidad de análisis y de trabajo verdaderamente admirable, pero yo creo que escondía, dentro de esa fachada de seriedad, yo creo que escondía también una timidez, ¿no? Era un trabajador de biblioteca y la clausura de su aposento, bueno, pues yo creo que pasaba muchas horas pues produciendo todas las cosas interesantes que produjo, ¿no? Pero esa misma sensación la tenemos, ¿no? Era un lujo de la ciudad, era un intelectual como, pues sale uno cada muchas décadas, ¿no? Si es que sale, ¿no? Como en esos versos de Lorca, tardará mucho tiempo en nacer si es que nace un andaluz tan rico, tan claro de aventura, ¿no? Desde luego alguien que reúna una tan variada, polifacética personalidad intelectual, disgregada en tantos registros diferentes, complementarios entre sí, pero diferentes. Ser aforista, cuentista, novelista, biógrafo, traductor, aforista, autor de libros de cuentos, bueno, pues prácticamente pues tocó todo, esto es raro, ¿no? Alguien que compagine todo con meticulosidad, ¿no? Yo creo que lo ha dicho Luis Sánchez Molinic, yo creo que toda obra es trasunto de la personalidad de un autor, ¿no? El intelectual proyecta su personalidad, bueno, pues en un texto, ¿no? Pero es que Antonio lo hacía en todos esos registros, ¿no? En las traducciones pues se veía su interés gaélico, ¿no? Por ejemplo, que dominaban, pues se cuenta con los dedos de una mano, ¿no? Las personas que en un país, que en España en concreto, dominaban esa lengua, ¿no? Como biógrafo, bueno, pues escribió la biografía en 2 tomos de uno de los autores más herméticos del 27, ¿no? Porque reconstruir la vida conocida, notoria de alguien que, bueno, pues se puede averiguar prácticamente sin ir a biblioteca, solamente con los datos que hay en internet, pues bueno, pues es una labor importante, pero relativamente al alcance de cualquier investigador. Pero es que Antonio recorrió la senda de Luis Cernuda, en fin, por ejemplo, en los últimos años, donde su hermetismo era más que evidente, ¿no? Él se había encerrado, se había ido cortando relaciones y estaba encerrado pues en su casa donde vivió, la casa de Concha Méndez, de la casa de Paloma Tolaguirre, donde todavía sigue hoy viviendo Paloma Tolaguirre, más de 90 años ya, en la calle Tres Cruces número 11, ¿no? En el barrio de Coyoacán, que yo he tenido la suerte de visitar esa casa y esa misma estancia donde vivió y donde murió Cernuda, ¿no? Es decir, él reconstruyó yendo in situ, no solamente en la clausura de su aposento, sino yendo in situ pues a las fuentes, ¿no? Hablando con la gente, como ha dicho Juan Lavillar, hablando con la gente que lo conocieron personalmente. Todavía queda alguna. Luis Cernuda murió hace más de 60 años, 63 años va a hacer este mismo año, pero todavía queda gente que lo conoció personalmente. Yo he conocido, por ejemplo, y he hablado con Paloma, que fue quien lo descubrió muerto, Paloma Tolaguirre, pero también con Elena Poniatowska, que me lo recuerda con una imagen, siempre me la repite, que era muy guapo, muy coqueto, muy tumbado en el jardín de Tres Cruces número 11, con un bañador, asoleándose en el jardín, ¿no? Y hermético, ¿no? Rehusando pues, todas las entrevistas que quería Elena, joven, entonces intrépida periodista, pues hacerle, ¿no? En fin, yo creo que toda la obra, la poesía, por ejemplo, los libros de aforismos, los libros de viaje, pues son trasuntos de la personalidad de Antonio, de este intelectual raro, ¿no? Extraño, que era realmente pues, un lujo de la ciudad. Pero creo que en esa obra, que es reflejo de su trasunto personal, sería hurtar, ¿no? Gran parte realmente de la verdad, el que Antonio todo lo analizaba con una lente, con una literaria, ¿no? Toda su obra es profundamente literaria, literaturizada.
cuando escribe, por ejemplo, una novela sobre Octavio Paz o sobre los fantasmas de Lis, es que son estudios de investigación. Es que podría haberlo publicado como una suerte, como un ensayo, como una suerte de biografía. Digamos, el factor de invención, digamos, literario, de ficción, los libros, yo digo, pueden ser libros de ficción, pero no son mentiras, no son mentiras. ¿Por qué? Porque detrás de ese libro de ficción hay toda una investigación literaria extraordinaria. Podría haber publicado ese libro como un ensayo, ¿no? Sus propios poemas, los propios poemas, que es la visión que tiene Antonio sobre los personajes, sobre sus momentos literarios, son eso. Son también una fotografía, a veces congelada en el tiempo, a veces pues, una retransmisión en vivo, en movimiento, pero de sucesos literarios, ¿no? Precisamente por eso yo estoy muy de acuerdo también con lo que ha dicho Luis Sánchez Molini sobre el aspecto periodístico de Antonio. Estando yo una vez en México, en uno de mis frecuentes viajes a México, pues le llevé saludos de Antonio a Elena Poniatowska, escritora, premio Cervantes, a quien yo quiero mucho. Ahora, antes he hecho una broma, porque se difundió hace unos días la noticia de su muerte. Elena va a cumplir 94 ahora en mayo, 94 años, pero ella con su humor habitual pues grabó un pequeño vídeo diciendo que todavía no. Esto me hacía recordar a Ramón Carande, que lo confundieron una vez con Jiménez Fernández, que había muerto en el año 68, y entonces habían puesto en un diccionario que Ramón Carande había muerto en el año 68. Murió muchos años después, en el año 86, con cerca de 100 años, ¿no? Y entonces decía, en uno de sus artículos, decía Ramón Carande, con este nuevo artículo que publico en el año 70 y tantos, preciso lo que se ha publicado en esta enciclopedia de que supuestamente he muerto en el año 68, ¿no? Todavía no. Bueno, pues Elena ha hecho lo mismo, y yo le llevé a Elena pues, unos recuerdos y unas publicaciones que me dio Antonio, y Elena la recibió con mucho agrado. Poco después Antonio también escribió una reseña muy interesante sobre la última novela que ha publicado Elena, que es El amante polaco, que en México se publicó en 2 tomos, aquí se publicó en 1 solo. Bueno, lo que me quería decir es que Antonio, con motivo de ese saludo que yo le transmití, después le mandé a Antonio un WhatsApp y le dije, oye, pues me ha dado esto, me ha dicho esto Elena para ti, etcétera. Antonio escribió un artículo en Diario de Sevilla, que se llamaba, escribió 2, me parece que se llamaba Elena Poniatowska casi Nobel. Había estado en las listas finales, ¿no?, de los candidatos finales para el Nobel, ¿no? Y ahí entonces pues me citaba muy generosamente, como era Antonio, muy generoso, pero decía, en este mismo instante en que me escribo, Miguel me manda saludos desde Veracruz. Entonces yo creo que dentro de ese personaje literario que era Antonio también había el historiador, el riguroso investigador que quería registrar probablemente en diarios, ¿no? Alguien dio la sensación de que Antonio pues manejaba también los diarios y registraba ahí que yo ese día le había mandado saludos desde Veracruz. Dentro de todas las obras, con esto termino, dentro de todas las obras por publicarse, libros de poemas, esa biografía actualizada con los últimos datos que en efecto reveló en la Academia de Buenas Letras, en un homenaje que hicimos, o que se hizo, que organizó Rogelio Reyes, donde yo tuve también el gusto de participar, el dato de la colaboración de Antonio, ¿verdad, sí? Juan, te acuerdas muy bien, tú también estuviste presente y interviniste ya en el acto, eran últimas revelaciones de Crisis Absoluta, ¿no? Bueno, pues ahí eso, dentro de todas estas obras, las nuevas, las renovadas, las actualizadas, todos los inéditos que yo sé que ha dejado Antonio, que ha dejado muchos libros inéditos, también yo creo que podría buscarse dos de ellos. Uno, los diarios que publicó Antonio, que seguro que son también literarios como toda su obra, y una recopilación de las obras, de los artículos del periódico. Yo no sé si el Diario de Sevilla puede emprender esa tarea, porque en la medida en que allí publicó pues, gran parte de su obra, pero creo que sería un libro muy interesante, ¿no?, recopilar todos los artículos literarios de Antonio. Sí, bueno, me uno a la petición de Miguel, porque es verdad que quedan inéditos y sería muy interesante recoger los artículos, que muchos de ellos pues, son de temas literarios, recoger también las entrevistas, que tiene varias, además extensas, y en cuanto a los diarios, pues yo recuerdo que, como él sabía que es un género que
yo practico y que me gusta mucho, pues me dijo, he decidido llevar un diario. Y el diario está ya en una editorial y es el diario de un año, desde enero del 25, del 24 al 25. Es un año mucho, además tiene último año. Son 400 páginas, es decir, que es un diario nutrido y bueno, espero que salga pronto, ¿no? Y bueno, y aparte, Teresa lo sabe mejor que nadie, pues novelas, poemarios, es decir, que publicó mucho, pero todavía queda bastante por aparecer. Bueno, pues yo me adhiero entusiastamente porque bueno, es verdad que Antonio tenía que tener, bueno, eso lo sabe, bueno, lo sabe no, me lo ha dicho, ¿no? Tenía más inédito que Bolaño todavía, ¿no? Ahí, metido en los cajones, no esperábamos menos, ¿no? Entre los personajes que... entre los personajes que se han destacado, escribió biografías y biografías noveladas, ¿no? Tampoco quiero, también escribió algunos artículos sobre él y porque sé y me consta y todo el mundo que tuviese una mínima intimidad con él, pues lo sabía, de un personaje que es José Antonio Primo de Rivera, que también está en su novela El ausente, hay varios artículos suyos y bueno, y era un personaje que para él fue muy importante. De hecho, uno de sus últimos artículos está dedicado a su idea de su intento de mediar al final al final no, perdón, porque al principio, pero bueno, una vez arrancada la guerra civil, de llegar a un acuerdo de tal, no sé, bueno, estas cosas de nuestra historia trágica, ¿no? Pero sí, por supuesto, yo sería encantado de empezar a hacer algo, porque hay que recuperar, ¿verdad? No solamente la de diario, sino como tú muy bien has dicho, de las entrevistas magníficas que hizo, largas, en Jotdown y en algunos otros medios y en Mercurio y en muchísimos, que por cierto fue director de Mercurio, vamos, y también fue director de la revista de poesía, sabes que él tuvo una relación ya no solamente como colaborador, sino como periodista ejecutivo, digamos, ¿no? Habéis comentado una idea, creo que ha sido Miguel, que es muy interesante, que es algo que yo entiendo que en algún momento aparecerá alguien de la universidad o no de la universidad y intentará hacer una especie de tesis, ¿no?, sobre la obra de Antonio. Sería una cosa muy interesante, porque ahí nos daríamos cuenta de cómo la persona, cómo Antonio está presente, cómo los distintos Antonios que existen están presentes en su obra, ¿no? Y de hecho creo que hizo una obra tan poliédrica porque él lo era, ¿no? No era, digamos, no era un jugueteo con los géneros, no era probarse, era porque había muchos Antonios y cada uno requería un vehículo por el que expresarse, ¿no? Y este Antonio serio, digamos, ¿no? Estamos diciendo serio, no es que fuera serio, sino que era más bien pues, riguroso, en fin. Está presente en sus biografías, en sus grandes biografías, ¿no?, que son trabajos de hormiga, de absolutos, ¿no? Yo tuve la suerte de verle trabajar, me reunía con él muy a menudo porque yo también me dedicaba a la investigación y nos ha tocado una época ahora muy agradable para investigar gracias a Internet, ¿no? Obviamente, y a las digitalizaciones que hay de tantísimos periódicos y de tantísimas historias, ¿no? Donde uno se puede pegar hasta las 4 de la mañana quemando pestañas delante del ordenador buscando un articulito en un periódico de Guatemala del año 43. Eso, si te gusta, creo que hay pocas cosas más satisfactorias que perder el tiempo así, ¿no? Antonio era también eso, pues, un loco de la investigación y compartíamos muchos trucos, ¿no?, de búsquedas y de mira por aquí, mira por acá, incluso cuando uno buscaba otra cosa que siempre te sale lo que no estás buscando. Para mí me salían cosas de Cunqueiro y digo, oye, pues mira, te la iba mandando y eran muy agradables esos, ya digo, tonterías, ¿no? Cunqueiro estuvo en Oviedo un día que pasó en coche. Es un dato ridículo, pero eso va a la biografía y da mucho gusto, ¿no?, contar ese tipo de historias. Ese Antonio serio y riguroso está muy presente en su
en su biografía. Luego creo que en la poesía, yo creo que tú eres quien más la ha leído, yo soy, aparte de un pésimo lector de poesía, reconozco que nunca, como diría, nunca le eché mucha cuenta a la poesía de Antonio, y ha sido a la muerte que he releído muchas cosas que escribió y me atraviesa. Es curioso como yo no era capaz de ver lo que él estaba ahí volcando, ¿no? Entonces, ese Antonio vitalista, ¿no? Ese Antonio del viaje, ese Antonio, un Antonio muy interesante, que era el Antonio cotidiano, el Antonio que estaba constantemente, por esa mirada literaria que tenía, todo lo veía, ¿no? Veía un pajarito ahí y eso era una imagen que era muy interesante, pero en esa poesía que es como más vitalista, y que yo creo que ahí es donde decía que alguien que estudie su obra encontrará gran parte de su biografía me refiero familiar, personal, que era algo en lo que él normalmente era bastante, digamos, escueto en detalle. Ahí encontrará unas pistas importantes. Yo creo que la poesía efectivamente fue donde él más se desnudó, siempre, bueno, escondiéndose en la literatura, sin dejar de ser riguroso, porque él le prestaba muchísima atención a la métrica, por ejemplo, que no todos los poetas obviamente hoy día prestan atención a ese tipo de construcción, ¿no? Al ritmo, a la métrica. Le gustaba mucho ese juego, ¿no? Ese juego que contiene la poesía, ¿no? Y era un juego que también, yo siempre he pensado, lo vincula con una parte importante de su obra literaria, que a veces se nos olvida, que pensamos que, como diría, se movía en un interés de una literatura, pues podemos llamarla así un poco antigua, entre comillas, entonces no sé explicarlo de otra manera, ¿no? Pero a él le interesaba mucho lo que era la vanguardia. Sin ser él un vanguardista, sin ser él un bohemio, ¿no? Sin ser un experimental, le interesaba mucho el mundo de la vanguardia, en esa novela maravillosa que fue quizás lo más atrevido que él hizo, una novela que se llama 1922, que es casi un poema. Sí, es una cosa muy extraña, es una novela maravillosa realmente, que le salió por atreverse él a soltarse, porque él era también alguien que como que tenía miedo a experimentar, ¿no? Pero bueno, obviamente Cernuda tenía su parte vanguardista, Cirlot fue también otra salida del Tiesto muy vanguardista, en fin, era alguien que tenía esa pata en esta parte así, digamos, atrevida, salvaje de la literatura, ¿no? Siendo él, ya digo, como una persona más recta, ¿no? Podríamos decir, pero le interesaba mucho ese mundo y creo que es bueno comentarlo, ¿no? Y yo no sé cuánto dura el acto, porque llevamos 1 hora, no sé tampoco si hay opción de que alguien quiere intervenir, hacer alguna pregunta, aprovechar que hay aquí gente que lo trató tanto y que ha leído. ¿Has levantado la mano? Sé que no era para preguntar, pero... Vamos a cerrar aquí la charla. Muchas gracias, Luis, Juan y Miguel, y nos vemos en el siguiente homenaje a Antonio, ¿no? Gracias.